libros inolvidables que nos permiten entender algo de este mundo, sentir la vida de otro modo, vivir más veces. En este ciclo elegimos 10 de los más bellos y diversos, y los escritores nos cuentan cómo los leyeron y cuál es el misterio que los vuelve tan preciados. Yo veía que los surrealistas buscaban en la vida diaria elementos maravillosos que conseguían difícilmente, muy a menudo haciendo trampa, muy a menudo reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada, cuando todos esos elementos maravillosos los teníamos en América Latina. Hoy vamos a asistir a una novela carnaval, porque realmente Concierto Barroco es un carnaval de euforia y desvelos. El autor, Alejo Carpentier, cubano, la escribió ya tardíamente, en 1974. Mucho antes había nombrado uno de los movimientos más importantes de la literatura latinoamericana, que es el realismo mágico. Carpentier le atribuía el epíteto de real maravilloso. Y realmente esta novela es un derroche espléndido de palabras, de sentidos, de sabores, de citas. Y es quizás la novela que más revolucionó la lengua española en continente americano. Justamente Concierto Barroco plantea dos grandes encuentros que podemos verlos como choque o como amorío. Por un lado, América, el continente de la abundancia, de la riqueza, del calor. Por el otro, la fría, fatigada, pero exquisita Europa. Y en este cruce, Carpentier plantea un concierto insólito, tan ficticio como sublime, entre músicos de la talla de Vivaldi, Händel, Stravinsky y una breve aparición de Louis Armstrong. Los invito entonces a asistir a esta fiesta de la literatura. Alejo Carpentier nació en La Habana en 1904 y a los 12 años se fue a vivir a París, donde trabó amistad con los artistas y escritores del movimiento surrealista como Chirico, Éluard, Aragón, Picasso o Breton. Viajó a Haití en el 43 y ahí comienza su creación más fecunda, en la que plasma las contradicciones y bellezas entre América y Europa. Le atribuye al Nuevo Mundo inocencia, virginidad y abundancia, mientras que califica al Viejo Mundo de decrépito y decadente. Esto aparece en sus novelas como El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El siglo de las luces, El recurso del método o La consagración de la primavera. Fue el autor del término real maravilloso, en el que también se inscriben escritores como García Márquez o Juan Rulfo. You don't add up too much. Ain't got that glamour touch. Though good luck may be with you, baby, though your future days be clear, yeah, there won't be another to treat you like a brother. Yeah, some days are rainy. Guillermo, contame cómo llegó Concierto Barroco a vos, o qué encontraste en el barroco que formula Carpentier para tu propia escritura, tus poemas. ¿Lo tomaste? Y creo que todos, no solamente yo, lo leíamos
con una especie de entusiasmo de ascripción automática, de cheque en blanco que le firmábamos no solo a Carpentier, a García Márquez, a Roa Bastos, a Cortázar, a Onetti, a Rulfo, a Vargas Llosa, a Lezama, algunos que eran repescados por ese fenómeno y que venían produciendo una obra muy importante de antes, como el caso del propio Cortázar o de Onetti, bueno, el propio Lezama, sin duda. Y Carpentier entraba dentro de ese mapa, de esa literatura que nos provocaba la convicción que en el caso de Carpentier, en este libro en particular y en su obra en general, está apoyada incluso por declaraciones programáticas de él, en ese sentido, de que era una afirmación latinoamericanista para escribir y para pensar lo latinoamericano. Era intentar decirle a esa hegemonía europea o norteamericana, nosotros tenemos no solo nuestra idiosincrasia, nuestra manera de vivir nuestra vida, nuestra historia, nuestros modos de hacer política, nuestra economía, que en gran medida es producto o consecuencia de los grandes desastres que ustedes han hecho y siguen haciendo en nuestro continente, sino que tenemos una manera de imaginarnos a nosotros mismos, de soñarnos. De plata los jarros de vino amartillados por los trabajadores de La Plata. De plata los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelazamiento de algas. Y el amo, que de bata solo hacía sonar la plata de cuando en cuando, al orinar magistralmente, con chorro certero, abundoso y percutiente, en una vasinilla de plata. Quería preguntarte ahora por esta dupla que suele haber en la literatura, que es el indiano y Filomeno. ¿Cómo es esta pareja? También, ¿no? Por un lado le entronca con una relación entre amos y criados que es también del barroco. No son relaciones de amos despóticos que no le dejan a ese criado un lugar para la opinión, y para ponerse, aunque sea ilusoriamente por momentos, en un plano de igualdad. Pero sí ya se empieza a ver una relación mucho más informal, mucho más confianzuda entre ellos, y también una cierta dialéctica donde por momentos efectivamente la verdad, la lucidez está del lado más del criado, en este caso de Filomeno, que del amo. Claro, que después incluso se lo puede encontrar esto en Watson y Sherlock Holmes, digamos. Absolutamente. Esas parejas donde hay una pesquisa. Claro, donde ahí, claro, la pareja desde el punto de vista social es mucho más pareja, literalmente. En este caso es un negro. Clases. No olvidemos ese dato, un negro americano que hijo, digamos, esclavo, además, porque todavía no se han independizado, no es solo el sirviente, digamos, además es propiedad de su amo. Vemos incluso cómo esa relación amo-esclavo no es como la que encontraríamos, sería impensable ese vínculo, digamos, entre un amo sureño, terrateniente, dueño de plantaciones de algodón y de tabaco en el sur de los Estados Unidos, y un esclavo al que le daría latigazos si se atreviera a contradecirlo en público o a imponerle su opinión sobre la del amo, ¿no? Y en cuanto al origen de las palabras, ¿hay también el rastreo de palabras remotas o ya extintas? Esa manera de hablar al español medio líquido, sin articular, esa cosa floja del Caribe, ¿no? Con todas sus flexiones. Yo estoy haciendo una parodia que cualquier caribeño condenaría en este momento, pero digo, para que nos entendamos, a mí siempre me suena un poco extranjera. Y digo esto porque en muchos países de América Latina se habla un español mucho más castizo que el que hablamos, no diría en la Argentina, sino en el Río de la Plata. Si uno escucha a un santiagueño hablar hoy, va a tener la sensación de que está mucho más cerca de un colombiano que de un porteño. Nosotros no usamos nunca los tiempos compuestos por una cuestión de velocidad, de necesidad de venir, andar, ¿no? Esa cosa que es como más italiana, ¿no? Viani, vedi, ¿no? Senti. Y se parece un poco más a esos usos del cubano, incluso a veces del mexicano, del colombiano, del venezolano, donde pareciera que hay una urgencia menor y tal vez ha habido menos contaminación. Ahora, ¿qué te parece que le hizo Carpentier a la lengua? Yo creo que nos convenció, algunos hasta el día de hoy, de que
de que el barroco era una apuesta legítima que permitía... porque el barroco no es solo que la frase esté dada vuelta y rebuscada y que se demore más en la distancia entre el sujeto y el predicado. En lugar de decir, maté a mi madre, decir yo, aquel que alguna vez he sido, a esa mujer que después de tanto sufrir me dio la vida por vicisitud, la he matado. No. Entre ese maté a mi madre, el barroco pone todo eso, pero hace muchas otras cosas. Mezcla lo alto con lo bajo, lo claro con lo oscuro, lo blando con lo duro. Y me parece que Carpentier encontró una manera americana de hacer esas mezclas. Escuchemos un poco, si nos elegís un momento, ¿Cómo no? de esa mezcla de la que estás hablando. Yo leería el comienzo del capítulo 4 porque hay una descripción que permite ver claramente cómo suena, ¿no? En gris de agua y cielos aneblados, a pesar de la suavidad de aquel invierno, bajo la grisura de nubes matizadas de sepia cuando se pintaban abajo sobre las anchas, blandas, redondeadas ondulaciones, emperezadas en sus mecimientos sin espuma, que se abrían o se entremezclaban al ser devueltas de una orilla a otra, entre los difuminos de acuarela muy lavada que desdibujaban el contorno de iglesias y palacios, con una humedad que se definía en tonos de alga sobre las escalinatas y los atracaderos, en llovidos reflejos sobre el embaldosado de las plazas, en brumosas manchas puestas a lo largo de las paredes, lamidas por pequeñas olas silenciosas. Cuando uno entra en esa respiración, uno encuentra otra verdad de la lengua, que es una verdad no solo semántica, es una verdad sintáctica, es una verdad rítmica, es una verdad musical, donde uno se encuentra con un español que, así como hablaba de nuestras particularidades casi por la positiva o por el orgullo de decir, los porteños hablamos distinto, también hay un empobrecimiento a veces de la lengua, y que hoy en día además se vive en los medios y en el uso de 14 palabras para decir todo y que termina rápidamente para liquidar algo en un ya fue o en un bueno nada. Listo. ¿No? En un bueno nada, que me parece el fracaso total del lenguaje, digamos. Uno para decir que no tiene más nada que decir dice bueno nada, nos separamos, dice. ¿Cómo? ¿Pero no me vas a contar más nada? No, bueno nada. Me parece que Carpentier va en contra de eso. Y es absolutamente saludable que nos obligue a pensar en un diccionario mucho más frondoso. No hay que confundir el localismo necesario, es decir, la palabra que designa una cosa concreta para la que no hay palabra, y hay que usar la palabra que ha surgido de las entrañas del pueblo, con las cosas que se refieren a lo que llaman los franceses el argot, o lo que llaman los norteamericanos el slang. No hay que caer en un cierto idioma de vida efímera que nace al calor de la fiesta, al calor de... Y generalmente el slang o el argot se modifica con una rapidez enorme y dura 20 años. Pero en lo que se refiere a las voces que señalan cosas concretas de nuestro mundo, creo que tenemos el deber de enriquecer el idioma. Vos también tenés mucho de barroco, de enredadera, de palabras que se montan y se hablan unas con las otras. Así que me interesa mucho tu relación con el barroco. Bueno, no sé si es solamente una relación visual de ver barroco, pero la primera vez que apareció ese nombre en mi vida fue cuando estuvimos enseñando literatura latinoamericana en Francia, y había de pronto ese nombre que circulaba. Y tampoco he leído de una manera maniática Carpentier, ni he estado todo el tiempo leyéndolo, pero tengo un gran respeto por ese personaje y por su prosa, su escritura, su vida política, su vida pública y, bueno, y su persona, ¿no?
volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida. A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva que suelto. Cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí señor, sí señor, sí señor. Vos que has vivido en México y que tenés una relación muy próxima con la historia mexicana, justamente en Concierto Barroco se plantea como el choque de las culturas, casi como un carnaval. Hay una proliferación tal de color, de formas, de ruidos, de especias, de olores, de colores, que ahí sin darse cuenta uno está bebiendo, comiendo y relacionándose con el barroco. Ahora, también la exuberancia la toma Carpentier para convertir al lenguaje en una especie de boca que prolifera. Exactamente, es como bueno, en realidad él tiene un texto en donde define que su elección es el barroco y que América Latina o Latinoamérica, como quieras decirlo, es barroca. En ese momento él está pensando en los grandes escritores de mediados del siglo XX y finales del siglo XX, qué sé yo, está pensando, me imagino, en toda la literatura que llevó adelante García Márquez con el realismo mágico, desde Lezama Lima a Cabrera Infante, pasando por, ¿quién más? Sarduy, y toda la literatura que tiene esa riqueza de la lengua, que apuesta a la riqueza de la lengua. Ahora, él justamente, Carpentier, es quien nombró lo real maravilloso, ¿no? Como Yo creo que los cubanos son mucho más que García Márquez en ese sentido, ¿no? Porque el prodigio en García Márquez es más fáctico. Es interesante lo que decís, porque Sí. diferenciar a García Márquez, sacar a García Márquez del realismo mágico, Sí, y pensar que eso es más una trama argumental que una trama de la lengua, como lo sería en Carpentier, porque Concierto Barroco es Exactamente. lengua con música. Exactamente, y que solamente, incluso él es un tipo que apuesta a una visión casi enciclopédica de la palabra y de la lengua, porque no sé si te diste cuenta todas las palabras que habría que buscar en el diccionario, es decir, busca remotos términos de la España o de los países en sus comienzos o en las formas coloniales, es decir, trae palabras que ya no se usan. En ese famoso concierto que prepara Vivaldi de Moctezuma, el concierto es algo que incluye también a Filomeno, que es su, ¿qué diríamos?, su sirviente. Él es el negro, además, que trae toda la cultura afro, y la afrocubana y la afroamericana. y en un momento dado, además, Filomeno, el negro, entra a tocar ollas y... Exactamente, en el concierto él va y rescata de la cocina de las monjas mientras se come unas ensaimadas, que es una especie de galleta muy mexicana, y se come las ensaimadas y va y busca las ollas, y después hace música con un rallador, con una llave raspándola sobre el rallador de queso, ¿no? Es decir, no hay tiempos, y eso que es una obra musical, pero los tiempos están como trastocados, como, ¿cómo se dice? Cronológicamente errados, ¿no? Bueno, porque además hay un diálogo entre Vivaldi, que es del 1735, con el siglo XIX y el siglo XX. Sí. En este barroco entra también una cosa cubista de cortes, separaciones, de vanguardia, a la que no podía no pertenecer un hombre como Carpentier, es decir, un tipo de vanguardia que tenía que ver también con sus posiciones políticas, ¿no?
El barroquismo es un lujo en el arte, no es decadencia como se ha dicho. El barroco se produce, por el contrario, en momentos de máxima fuerza de ciertas culturas. Creación rica, que no necesita circunscribirse y que admite lo que los compositores llaman la forma abierta, es decir, la forma que permite expansión. El barroco era más bien como, era algo que se podía atribuir a todas aquellas escrituras que ofrecen una resistencia, ¿no? Que no te favorecen y no te facilitan la entrada. Porque hay ribetes. Sí, porque tienen una relación con la palabra en la que entra la masa, es decir, más que la línea. Esa era su teoría. Y la masa es todo ese conglomerado de sensaciones, de formas, que decíamos al principio, ¿no? Y con respecto a tu propia escritura y lo que vos buscás en la literatura, ¿cómo sería este ideal de belleza de Carpentier? ¿Te llega, te convoca? Me llega mucho, me hace sonreír, es una gran comedia, es una cosa lujuriosa, si se quiere, la manera en que él habla del sexo, del apareamiento, toda esa cosa tan profana, tan... Bueno, todo eso me interesa muchísimo. Bien quisiera yo escribir una página como la de Carpentier. Y contame, ya que toda esta forma de escribir te llega y te llama, ¿cuál sería un párrafo para leer? A ver qué tengo. Jorge Federico Händel se entregaba a deslumbrantes variaciones que atropellaban todas las normas del bajo continuo. «Dale, sajón del carajo», gritaba Antonio. «Ahora vas a ver, fraile putañero», respondía el otro, entregado a su prodigiosa inventiva, en tanto que Antonio, sin dejar de mirar las manos de Domenico, que se le dispersaban en arpegios y floreos, descolgaban arcadas de lo alto, como sacándolas del aire con brío gitano, mordiendo las cuerdas, retozando en octavas y dobles notas, con el infernal virtuosismo que le conocían sus discípulas. Y parecía que el movimiento hubiese llegado a su colmo, cuando Jorge Federico, soltando de pronto los grandes registros del órgano, sacó los juegos de fondo, las mutaciones, el plenum, con tal acometida en los tubos de clarines, trompetas y bombardas que allí empezaron a sonar las llamadas del juicio final. «El sajón nos está jodiendo a todos», gritó Antonio, exasperando el fortísimo. «A mí ni se me oye», gritó Domenico, arreciando en acordes, pero entre tanto Filomeno había corrido a las cocinas trayendo una batería de calderos de cobre de todos tamaños, a los que empezó a golpear con cucharas, espumaderas, batidoras, rollos de amasar, tizones, palos de plumeros, con tales ocurrencias de ritmos, de síncopas, de acentos encontrados, que por espacio de 32 compases lo dejaron solo para que improvisara. «Magnífico, magnífico», gritaba Jorge Federico. «Magnífico», gritaba Domenico, dando entusiasmados codazos al teclado del clavicémbalo. Concierto barroco, de Alejo Carpentier. Es una novela para escuchar, para ver, para palpar. Trae todos los rumores de América y los sonidos de Europa. Es un concierto en el que las palabras vibran como si fueran las cuerdas de nuestra historia más arraigada. Hay que dejarse llevar para escuchar el sonido de lo escrito.
Con Tununa Mercado y Guillermo Saavedra escuchamos este maravilloso concierto de la literatura latinoamericana, esta lengua que modula Carpentier, llena de sonidos, de sabores, de voces, riquísima, que mezcla arcaísmos con eufemismos, con dichos populares, inventando una gran pequeña novela. En el próximo programa leeremos juntos otra vez un libro inolvidable, Aquellos que nos hacen distintos.